Hola, en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes algunas anotaciones de las clases de Fortaleza. Yo hice un curso del actual gobierno del Chaco donde aprendimos cómo abordar sociocomunitariamente la cuestión de las adicciones. Este es material del segundo módulo y me gustó porque es básicamente lo que hacemos en el Observatorio Antidrogas, todos los dirigentes con los que trabajo a lo largo y ancho de la provincia. La intervención del operador sociocomunitario en consumos problemáticos es el título del texto y reza lo siguiente. El abordaje integral de los consumos problemáticos, o adicciones yo prefiero decirle, requiere de múltiples niveles de intervención, y entre ellos el rol del operador sociocomunitario ocupa un lugar estratégico e insustituible. Esta figura, cada vez más reconocida en los marcos de salud mental comunitaria y derechos humanos, actúa como nexo entre la persona usuaria, el que se droga, su entorno familiar, el sistema institucional y la comunidad organizada. A diferencia de los profesionales clínicos tradicionales, el operador sociocomunitario desarrolla su tarea desde una lógica territorial. Esto significa que conoce en profundidad las dinámicas, actores y condiciones de vida del barrio, comunidad o institución donde trabaja. Su mirada está centrada en las personas, no como pacientes, sino como sujetos de derecho, protagonistas de sus procesos vitales. El operador no se limita a observar o derivar, sino que interviene de manera activa en la construcción de lazos, en la detección temprana de situaciones de riesgo, en la contención emocional y en el acompañamiento sostenido, incluso en los márgenes donde muchas veces el Estado no llega. Su intervención se desenvuelve en varias dimensiones. En primer lugar, en la prevención y promoción de la salud, donde su tarea consiste en detectar factores de riesgo en jóvenes, niñas y niños, acompañar grupos familiares en situación de vulnerabilidad, organizar espacios de escucha y generar actividades que fortalezcan los vínculos, la autoestima y los proyectos de vida. Eso es lo que hacemos en el observatorio. Esto puede traducirse en talleres en escuelas, conversatorios con familias o la simple presencia activa en una plaza o centro comunitario, sosteniendo la palabra y el vínculo. En segundo lugar, el operador interviene ante situaciones de crisis o consumo activo. Aquí su presencia es clave. Brinda contención inmediata, evita respuestas punitivas, escucha sin juzgar y activa las rutas de derivación correspondientes. No actúa solo, sino en articulación con centros de salud, hospitales, programas estatales y redes barriales. Muchas veces es quien acompaña físicamente a la persona hasta un barrio, quien media con la familia o quien facilita el primer contacto con un equipo terapéutico. En la etapa de tratamiento, ya sea ambulatorio o en dispositivos de internación, el operador continúa su labor, realiza seguimiento en territorio, sostiene el lazo con la familia, acompaña en centros de reinserción social, como talleres, grupos de encuentro o actividades laborales, culturales y deportivas. Cuando la persona atraviesa una recaída o muestra ambivalencias, el operador puede sostener el vínculo sin retroceder a la lógica del castigo, reconociendo que el proceso de cambio no es lineal. Las herramientas metodológicas que emplea son variadas. La escucha activa y la entrevista motivacional son fundamentales porque permiten alejar el malestar sin imponer una solución, dando lugar a que el otro pueda narrarse. También realiza cartografías comunitarias donde identifica actores, recursos y espacios disponibles para generar redes de cuidado. El registro sistemático de casos, el análisis colectivo con otros operadores y la construcción de redes institucionales son parte de su trabajo técnico. Esto es algo que lo hacemos también mucho con grupos juveniles de iglesias, centros culturales, profesores de deporte de distintas áreas, de distintos deportes, quienes me han brindado su confianza y yo particularmente y todo el equipo con el que trabajo de adultos hemos logrado crear un colchón, una red, y es importante siempre tener el buen contacto con merenderos también, con fundaciones, de vuelta con grupos de iglesias, para uno poder llevar allí a los chiquitos, jóvenes, donde ellos tienen otro horizonte al cual mirar,
un lugar donde no se les va a ofrecer la falopa como forma de expresión. Y por hacer esto se salvan más vidas de las que ustedes imaginan. El componente ético de esta tarea es esencial. El operador debe resguardar la confidencialidad de las personas, intervenir solo con el consentimiento informado y actuar desde el respeto a la diversidad, evitando prácticas discriminatorias o estigmatizantes. Es clave que reconozca que no todo malestar es patología y que no todo consumo es necesariamente un indicador de enfermedad. Su tarea, pero sí indica vacío existencial. Y es inmoral. Su tarea, entonces, no es disciplinar sino acompañar, no imponer tratamientos sino facilitar decisiones. Desde una perspectiva profesional, el operador ofrece competencias técnicas y humanas específicas. Entre las primeras se encuentra el conocimiento de los marcos legales vigentes, como la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 tan cuestionada, muy cuestionada esa ley que actualmente se está queriendo modificar, la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 26.061 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo tenemos bien en claro. También debe comprender las características de los distintos tipos de consumos. No todas las drogas provocan el mismo efecto de intoxicación en el cuerpo, o a veces hay combos, ¿sí? Hay chicos que promueven, que están buscando contagiar a otros con ello. Los factores que los determinan y los dispositivos disponibles en el territorio. En cuanto a las habilidades humanas, se destacan la empatía, la capacidad de sostener el vínculo en contextos de alta complejidad y la firmeza ética ante situaciones que vulneren derechos. A modo de ejemplo, se puede considerar la intervención de un operador en una escuela donde se detecta un grupo de adolescentes con consumo reiterado de marihuana. El operador organiza talleres de prevención junto al equipo docente, convoca a referentes comunitarios, articula con un centro de salud para generar entrevistas motivacionales y acompaña en el diseño de actividades culturales que brinden otras formas de expresión y pertenencia. En otro caso, en una comunidad rural, ante un adulto con consumo de alcohol, problemático o adicción al alcoholismo le decimos, el operador inicia un acercamiento domiciliario, genera confianza, media con la familia y logra su inclusión en un grupo terapéutico local. Estas intervenciones muestran que el operador no responde a un modelo asistencialista, sino a una lógica de corresponsabilidad. Acompaña sin invadir, construye sin imponer, actúa desde el conocimiento de que toda persona tiene derecho a un proyecto de vida. Sin embargo, su tarea no está exenta de dificultades, la del operador. Muchas veces enfrenta la falta de reconocimiento formal, nos pasa, carencia de recursos, desgaste emocional si no lo sobre, y la resistencia institucional. Pasa bastante. Sobre todo en las escuelas, que no te permiten entrar con charlas de concientización, y el gobierno que brilla por su ausencia a los funcionarios cuando uno les pide ayuda, por ejemplo, para hacer un refrigerio o una actividad cultural. Por eso, es imprescindible que su rol sea valorado, regulado y fortalecido desde las políticas públicas, asegurando formación continua, supervisión técnica y condiciones laborales adecuadas, porque esto es un trabajo. En síntesis, el operador sociocomunitario es una figura clave en la política pública de abordaje de los consumos problemáticos. No me gusta consumo problemático, me gusta decirle adicciones. Cualquier clase de consumo, chiquito o grande, es malo, va contra el orden natural. Su intervención, la del operador socioterapéutico, permite tender puentes entre lo individual y lo colectivo, entre el Estado y las personas, entre el sufrimiento y el cuidado. Es un modelo donde el lazo social está cada vez más debilitado. Su tarea es, ante todo, la de sostener vínculos y construir comunidad. El operador trabaja en tres grandes momentos de la intervención: la prevención, la atención en crisis o consumo activo y acompañamiento en procesos de tratamiento y reinserción. En cada uno de estos momentos despliega herramientas distintas, pero con una constante: la escucha activa, el respeto por el tiempo subjetivo y el trabajo articulado con redes comunitarias e institucionales. En la prevención,
Su rol se vincula con la detección temprana de situaciones de riesgo, el fortalecimiento de factores protectores después voy a hacer un video sobre qué son los factores protectores y los factores del riesgo para el consumo de drogas, y la promoción de espacios de salud psicosocial. Esto implica trabajar en escuelas, clubes, barrios y organizaciones, generando actividades que favorezcan el protagonismo juvenil y la expresión emocional, el arte, el deporte y la construcción de vínculos saludables. Como sostiene Mariana Chávez, la prevención no se hace con afiches ni con amenazas, sino con presencia activa y escucha sensible en los lugares donde transcurre la vida cotidiana. Es lo que hacía Don Bosco, es lo que hace el hermoso equipo con el cual trabajo, que son de los que entregan su vida sin medidas. Lo único que queremos ver es un Chaco, una Argentina pujante, próspera, donde los chicos dejen de dañarse el cerebro, el organismo, sus mentes con falopa. Bueno, esto es básicamente lo que hacía Don Bosco también con el método preventivo, ¿sí? Hacer que los chicos no estén con malas juntas, ¿sí? Teniendo actitudes viciosas, malos hábitos, y les ayudaba a construir comunidad, a echar raíces en una comunidad, y los sacaba del mal camino y los llevaba a un lugar donde tengan un horizonte que seguir. Ojalá que hayan más personas que imiten esto, que hagan esto. Bueno, quería compartirlos porque me gustó el texto y es parte de lo que hago yo y todo el equipo bellísimo que me acompaña, que no quieren aparecer en cámara. Pero ahí estamos con la labor. Apoyen estas causas y no se olviden, el futuro es sin drogas.